Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer el poder considerar que Dios, dentro de su misericordia, de su gracia, nos permite un día más de vida y podemos estar aquí en este lugar porque tenemos la grande necesidad de que Él controle nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es algo hermoso el poder saber que Él puede tener control o Él tiene el control de todo lo que nos pasa, independientemente de lo que estemos pasando. Por eso es importante estar aquí. Yo doy la más cordial bienvenida y agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque nosotros tenemos necesidad de estar aquí. No es Dios el que necesita, somos nosotros los que necesitamos. Y agradezco a Dios por sus vidas, porque nos es movido nuestro corazón el poner el deseo ardiente de estar aquí para buscarle, para cantarle, para glorificarle. El día de hoy yo quiero hablarles sobre una de las disciplinas más necesarias para el cristiano, pero a la vez también reconozco que es la más difícil para hacer. Esta es la oración. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la oración. Es una disciplina que es fundamental, esta disciplina en la vida del cristiano. En una ocasión yo lo decía, es como gasolina para el cristiano. A un carro, si no le pones gasolina, si es de gasolina no le pones, pues no funciona. Nosotros, si no oramos, de verdad que es algo que no puede ser. Nosotros como cristianos debemos orar, porque si no oramos podemos desfallecer espiritualmente, porque la oración nos conecta, la oración nos ayuda a tener intimidad con nuestro Padre, con nuestro Creador, que es Dios. Nosotros hemos sido creados, mis hermanos, para estar en comunión con Dios. Y una de las formas, o la forma como la podemos hacer, es a través de la oración. A través de la oración podemos tener comunión con Él, podemos tener comunicación con Él. Sabemos que nuestra naturaleza caída a veces nos impide, no podemos, no es prioridad, porque para orar se requiere sacrificio, se requiere disciplina. ¿Cómo está tu vida de oración? Seamos sinceros, ¿cómo está mi vida de oración? A veces queremos que las cosas se mejoren, pero queremos hacer lo que nosotros pensamos, pero no lo que Dios quiere. ¿Por qué es difícil? No lo busques, pero dice Gálatas 5:17, nada más que la pongan en la pantalla, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es esto? Que es difícil que nosotros oremos porque nosotros tenemos otras cuestiones, otras prioridades, otros gustos, otros deleites, pero cuando el espíritu está fortalecido con la palabra, nuestro espíritu, entonces podemos orar. Es difícil orar, pero déjeme decirle que los grandes hombres que muestra la palabra de Dios de la Biblia fueron hombres que fueron utilizados y fueron grandes en oración. Ellos oraron y Jesús fue un ejemplo de esta oración. Él también le pidió al Padre, Él también oró por el Padre. De hecho, Él oró hasta al Padre por sus discípulos. La oración es algo importante que usted y yo tenemos que entender que es primordial en nuestra vida. ¿Cuánto estarán orando cada día? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto es el tiempo necesario para orar o no orar? Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Muchos de nosotros podemos, esto es como introducción, hermano. Muchos de nosotros pensamos que para qué oramos si no podemos cambiar la voluntad de Dios. ¿Para qué oramos? Pastor, ¿para qué oro si no puedo cambiar la voluntad de Dios? Muchos de nosotros pensamos así, ¿yo para qué oro si no puedo? Si oro a poco ya se va a sanar mi esposo, mi esposa, ya se van a solucionar mis problemas. A veces así nosotros hemos sido enseñados, quizás subconscientemente, hermano, que pensamos que la oración es un ejercicio para devengar beneficio. Para devengar beneficio. ¿Qué es esto? Que cuando tenemos una necesidad vamos a Dios y Él debe satisfacer esa necesidad. Muchos de nosotros pensamos que es así. Pero en ningún
En ningún lugar de la Biblia nos dice, mis hermanos, que el propósito principal de la oración es el darnos a nosotros la satisfacción. Claro que no. Y vamos a abrir la Biblia, nos ponemos a nuestros pies, Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Si alguien no trae Biblia, pida una, y si alguien no puede, no la alcanza a ver con su mirada, está la pantalla, pero de preferencia que podamos leer la Biblia, la palabra de Dios, de preferencia, mis hermanos. Vamos a leerlo juntos, vamos a leer la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos dice? Aquí está hablando de las bienaventuranzas, no voy a hablar de ello, estaba hablando de las bienaventuranzas, pero aquí hay algo importante. Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice así, vamos a leerlo todos juntos, tratando de respetar comas y puntos. Dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. No los escucho, santificado seas tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Bendito mi Dios, mi Señor, creador de los cielos y de la tierra. Venimos delante de usted, mi Dios, primeramente con el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Le agradecemos el amor que muestra al poner en nuestro corazón el poder estar aquí, porque tenemos necesidad de usted, mi Dios. Un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios misericordioso, lleno de gracia. En este mediodía pedimos y rogamos que prepare nuestros corazones, nos dé entendimiento a su palabra, mi Dios. Que podamos salir de aquí bendecidos aún enfrentando las necesidades cualquiera que éstas sean. Fortalecidos en su palabra, fortalecidos en la fe, fortalecidos en la oración, sabiendo, mi Dios, que usted tiene control de todo y nada pasa sin que usted así lo decida, mi Dios. Señor Jesús, gracias por habernos hecho sus hijos. Gracias por ese sacrificio y gracias porque está al pendiente de su creación, mayormente de sus hijos. Pido y ruego, Señor, mi Señor, que cuando salgamos de aquí vayamos bendecidos. Gracias por este tiempo, lo pongo en sus manos, mi Dios, y guíenos, instrúyanos, capacítenos a través del Espíritu Santo para hacer su voluntad y su propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Ahí sus discípulos les dicen que los enseñe a orar. Dice el versículo 9 y 10, vosotros pues oraréis así. El Señor Jesús les está enseñando a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí le están dando reverencia a nuestro Dios. Una reverencia grande. Y luego dice, ve, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Eso es sometimiento delante de Dios. Mire, mi hermano, que luego nosotros no queremos someternos delante de Dios. ¿Y por qué no queremos someternos? Porque yo decía hace rato, porque la lucha entre la carne y el espíritu es grande. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A quien usted más alimente. Si usted alimenta sus deseos vanos y deja su oración y deja aparte a Dios, le aseguro que la carne gana. Pero si usted se mete en oración, si usted busca a Dios, le aseguro que el espíritu le va a dar las fuerzas para poder rechazar la tentación, cualquiera que ésta sea. Aquí el Señor está enseñándoles a orar. Y voy a retroceder un poquitito en el versículo 5, nada más el inicio, nada más la primera frase dice, y cuando ores. Ojo, no dice si oran, sino el Señor da por sentado que todo cristiano debe de orar. Eso es lo que le estaba diciendo a los discípulos en el versículo 5 iniciando, ahí en el 6:5 dice, y cuando ores, ¿qué es esto? Que el Señor da por sentado que usted y yo debemos orar.
No es algo que si usted quiere, no es algo que si usted cuando necesite, es algo que da por sentado que todo cristiano debe de orar. ¿Sí oraremos nosotros? Seamos sinceros, cada uno de nosotros, ¿cuánto estamos orando? Déjeme decirle que yo normalmente oro en las noches y le voy a ser sincero, a veces hasta me estoy durmiendo y me es a veces hasta pesado orar, pero bueno, sabemos que tenemos que orar en todo tiempo. A veces en el día también oramos, pero ¿cuándo estamos orando? Es verdad que a veces nos da un poco de flojera, diría yo, o somos apáticos a la oración, pero tenemos que orar, tenemos que orar. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Por qué? Porque la vida de oración va a reflejar realmente lo que decimos ser cristianos. Su vida de oración debe reflejar eso. Los judíos eran muy devotos, ellos oraban 3 veces al día. Y ellos tenían la responsabilidad de estar orando, orando. El Señor Jesús les estaba enseñando en ese libro de las bienaventuranzas que el cristiano debe de ofrendar, de ayudar, de ayunar, pero también debe de orar. Pero no solamente orar, sino hacerlo con un corazón correcto. Y no orar para ser vistos o con propósitos egoístas. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Ahora, la oración, hermanos, escuche esto, la oración que Dios escucha no depende de las palabras que usemos, ni de la cantidad, ni del tiempo. Porque en aquellos tiempos muchos de los judíos oraban para ser vistos y hablaban de vanas repeticiones en los tiempos de Jesús. Y no vaya a sacar de contexto lo que yo le estoy diciendo, porque a veces me dicen, bueno, pastor, yo oraba media hora, entonces si usted dice que no es tan importante el tiempo, entonces ahora voy a orar 5 minutos. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted ore 5 minutos, usted ore lo que quiera. Usted puede orar mucho tiempo, usted puede leer la Biblia y cantar salmos cuando está orando, pero si la intención de su corazón y los motivos son incorrectos, dudo mucho que esa oración llegue muy lejos. Ese es el problema, mi hermano. No cuánto dura usted orando, sino que los motivos y la intención sean la correcta. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y Dios escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Pero si usted llevamos con los motivos correctos, con las intenciones correctas y derramamos nuestro corazón a Dios, es imposible que Dios no nos escuche. Pero a veces, hermanos, igual que en aquel tiempo, ahora también nuestras oraciones, muchas de nuestras oraciones están centradas en uno mismo. Son egocéntricas nuestras oraciones. Muchas veces decimos, yo te pido, a veces nos atrevemos a decir, yo te reclamo, te pido, dame más dinero, dame una casa más grande, dame un esposo guapo, aunque ya esté casada, pide todavía un esposo guapo, ¿no? Dios, si tú me prosperas, yo te doy más. ¿Cuántas veces no hemos oído ese decir? Porque yo en una ocasión le dije, si tú me prosperas, yo te doy. O sea, es necesario ponerle condiciones a Dios para cumplir con algo que Él nos enseña. Que de lo recibido de tu mano te damos. Eso es algo, hermano, que a veces oramos así. Mi Dios, si tú me prosperas, yo te doy. Si yo me saco la lotería, mira, le compro un terreno para la iglesia. Alguien así me dijo una vez, si Dios me prospera, le compro un terreno a la iglesia. Hermanos, ¿y por qué no hacemos el propósito para guardar y comprar ese terreno? ¿Por qué queremos condicionar a Dios? ¿Por qué lo queremos condicionar? ¿Se necesita una iglesia? Claro que sí. Si tú me sanas, yo te entrego mi vida. Wow. Si tú me sanas, yo te entrego mi vida. Oramos muchas veces de esa forma egoísta, mis hermanos. Si tú me sanas, te entrego mi vida. Y les digo una cosa. ¿A cuánta gente no ha sanado Dios por misericordia, por amor, por oración? Y nunca se ha entregado a Dios. Hermanos, no. Yo estoy sano, estoy enfermo. Yo, Señor, te doy la gloria. Y ¿sabes qué, Señor? Yo te sirvo en la condición en que yo esté. Yo te sirvo en la condición que yo esté.
Yo tengo necesidades, pero mi mayor necesidad eres tú, mi Dios. Eres tú, Dios, mi mayor necesidad que tengo. Aún Jesús sabía la grande necesidad que tenía del Padre. Cuanto más nosotros. A Jesús le era necesario estar en la sinagoga siempre. Un hombre que no era pecador, que nunca pecó, que sabía toda la Biblia al revés y al derecho. Él fue la inspiración a través del Espíritu de los grandes escritores. Y él estaba ahí. Hermanos, por eso yo agradezco a Dios que estamos aquí, porque estamos aquí los que tenemos necesidad de Dios. Y a veces tenemos otras necesidades. El Señor sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted necesita. Y tenemos que pedírselo en oración. Pero Él conoce la intención de cada uno de nosotros. A veces queremos tomar, y esa es una doctrina que muchos toman, que piensan que Dios es Aladino, el que va a conceder todos los deseos. Y no es así. Debemos orar como Jesús nos enseña a orar. ¿Cómo nos enseña a orar? Con los motivos correctos y la intención correcta del corazón. ¿Cuál es la intención correcta del corazón? O sea, darle la gloria a Dios. El objeto de nuestra oración nunca debe de ser nosotros. El objeto de nuestra oración es Dios. El objeto es darle la gloria a Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque por ahí escuchamos a veces que algunos hermanos quieren hacerle manita de puerco a Dios y hasta le ordenan: yo te ordeno, yo te exijo, yo te pido. Y todavía lo adornan, ¿no? Y dicen que tú me des esto, pero en el nombre de Jesús. Wow. En el nombre de Jesús. Te pido, te ordeno. Pero en el nombre de Jesús. Eso está mal, muy mal, pero muy, muy mal. Demos la gloria a Dios y no a nosotros, mis hermanos. La palabra de Dios no me dice que Jesús fue escuchado en sus oraciones por ser hijo de Dios. Él fue escuchado en su oración por su temor reverente, por su obediencia al Padre. Por eso fue escuchado, no por ser hijo de Dios. La oración fue concebida por Dios, escúchame bien, para entrar en los propósitos de Dios, para entrar en la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, en la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le piden a Cristo que les enseñe a orar, Él entonces le da la oración que leímos, como el Padre Nuestro, ¿sí? Dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo les enseñó que al orar, lo que se debe de pedir es la voluntad de Dios. Se debe de pedir la voluntad de Dios, mis hermanos, no el cumplimiento de nuestra voluntad. Y muchas veces cuando nosotros oramos, queremos y pedimos el cumplimiento de nuestras voluntades. Dios sabe tu necesidad. Cristo, cuando estuvo en el jardín del Getsemaní, le ora al Padre. Él se arrodilla y dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él decía: yo no quiero pasar por esta cruz. Sin embargo, pidió que se hiciera ¿qué? La voluntad del Padre y no es la suya. Y así es. Señor, yo te pido por esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es algo que tenemos que nosotros entender, mis hermanos. Cuando tenemos un bebé pequeño, depende, en todas sus cosas, depende de alguien mayor, quien lo alimente, quien le dé, quien le enseñe, quien lo guíe, quien lo capacite para caminar. Depende totalmente de alguien mayor.
Así son nuestros hijos con nosotros. Cuando ellos están pequeños dependen de nosotros. Y cuando nos piden algo que ellos quieren y que a veces se amañan porque hacen sus caprichitos y cosas por el estilo para conseguirlo, pero aún así, cuando ellos quieren algo que nosotros, Padre, sabemos que no es beneficio para su vida, aunque ellos lo quieran, yo les pregunto, ¿se lo damos? ¿Se lo damos? Y la respuesta es no. Si un hijo te está pidiendo, un hijo pequeño, algo que tú sabes que no es beneficio para él y que va a traer problemas, no se lo das, aunque él lo desee, aunque él lo quiera. Pues así es el Padre con nosotros. A veces nosotros le pedimos que nos dé algo, que necesitamos algo, pero Dios en su omnisciencia, Él sabe lo que viene y Él sabe si es necesario dárnoslo o no dárnoslo. Por eso nosotros nos tenemos que sujetar a su voluntad, no a la nuestra. Y si pregunto yo, Dios escuchará todas las oraciones y puede haber aquí opiniones encontradas. Pero debemos porque podemos pensar y debemos de pensar que la omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. Él puede escuchar cualquier oración. Más bien la pregunta sería si Dios responde todas las oraciones de los creyentes y de los no creyentes. ¿Será así? Dios es soberano y Dios puede contestar cualquier oración que se le haga. Pero la Escritura enseña claramente que Dios no escucha ni contesta cualquier oración. De hecho, por ejemplo, para los creyentes, Santiago 4:3, por favor. Esto es para los creyentes. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquellos que tienen motivos personales y egoístas piden así. Dios contestará todas las oraciones y la respuesta es no. Santiago menciona aquí los problemas más comunes en la oración: pedir las cosas erróneamente con los motivos incorrectos y las razones equivocadas. Yo por eso les decía, tenemos que pedir y orar con motivos correctos y con la intención del corazón correcta delante de Dios. Dios no responde todas las oraciones, A veces, de verdad, créanmelo, hermanos, ¿verdad? Yo no creo ser yo solo el que me ha pasado a mí. A veces decimos, vamos a orar por esa persona, por esta persona. ¿Y sabes qué? Sí oramos, de verdad que sí oramos, pero nuestro corazón y nuestra mente están en otras cosas. Y si oramos sin darle la importancia, la reverencia que tenemos que darle a la oración. Porque como nosotros no estamos pasando esa situación, pues sí oramos, pero ahí queda. No, hermano, tenemos que hacerlo ardiendo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, pedirle a Dios, clamarle a Dios. En cada necesidad que oremos nosotros. Porque a veces, hermano, sí oro por usted y oramos hasta ahí. No, hermano, tenemos que orar de una manera diferente, con motivos diferentes. Señor, te pido, te ruego, mira la oración de tu siervo, escúchame, perdona mis pecados. Hay necesidad de ti. Hermanos, debemos de orar de la forma correcta y con los motivos correctos. ¿Cómo oraba Dios? Con perdón, con misericordia, con gracia, con bondad, con piedad. ¿Cómo quiere el Señor que oremos? Con piedad, con misericordia, con compasión. A veces oramos, ora por mí, sí oro por ti. Señor, te pido por lo que me pide la hermana ya. No, hermano, Señor, ve la necesidad de mi hermana. Haz tuya la oración, haz tuya la necesidad, aunque tú no la tengas. A veces pedimos nada más por pedir, pero no pedimos con ese corazón correcto delante de Dios. Señor,
Ten misericordia como la tuviste de mí. Mi hermana está pasando, mi hermano está pasando esto. Ten misericordia. Apelo por misericordia a su vida, por tu gracia. Hermano, la oración debe ser de la forma correcta, con los motivos correctos, con la intención correcta. La intención es que Dios responda a la oración que estamos elevando para que Él venga y dé respuesta conforme a su voluntad y no a la nuestra. Esa es la oración. Y si no sabemos cómo pedir, dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros. Todavía el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda para pedir por lo que estamos pidiendo. ¿El Señor escuchará a los no creyentes? Yo creo que si los escucha, le responderá. Ahí es diferente. Salmo 66:18, ¿qué nos dice? Dele lectura a Heriberto fuerte. Salmo 66:18. 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Wow. Expresa una verdad clave en la comunión con Dios. Tanto en la vida del pueblo de Dios como en la vida del individuo, el pecado rompe la comunión con Dios, obstaculiza la oración y corta la bendición. Esa es una verdad. ¿Puede poner Isaías 59:2? Porque a veces pensamos que el Señor, pues sí escucha nuestras oraciones porque Él es omnisciente, pero Él responde todas nuestras oraciones y la respuesta es no. Dice, aquellos que permanecen en pecado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. ¡Wow! ¿Responde Dios a los no creyentes? Y la respuesta es no. Y es triste, hermano, es triste. Pero pastor, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo Dios? ¿Cómo oraron, rezaron por ella y se levantó? No es por el rezo, es por la misericordia y la gracia de Dios. Una vez me dijeron a mí, ¿qué cree? Tú dices que oras y que Dios hace milagros. Pues yo fui a Chalma. Chalma es un pueblo donde veneran a una imagen. Fui a Chalma y mira, el Señor sanó a esta persona. Para que veas qué poderoso es aquel en Chalma. Y yo le dije, sí, esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. Pero nada más que lo que Dios hizo con esta persona es temporal. Y con lo que hace con los hijos de Dios es eterno. Esa es una eternidad de diferencia. Esa es una eternidad de diferencia. O sea, por eso Dios a veces contesta a aquellos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Padre nuestro que estás en los cielos. Pregunta, mis hermanos. Un no creyente puede decir, bueno, sí puede decir, pero ¿el Padre será su Padre? Juan 1:11-12 dice, a ver si lo pones, ¿qué dice Juan? Capítulo 1, versículo 11 y 12. Y nuevamente dale lectura, ¿no? Por favor, fuerte, sí. Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow, usted ya lo recibió, usted es hijo de Dios. Dios es su Padre. Pero si no lo han recibido, ¿cómo pueden decirle Padre nuestro? Esa es una gran verdad y que les duele a muchos. Allá afuera les duele.
Por eso odiaban a las enseñanzas de Jesús y de los discípulos. Yo una vez aquí también compartí y les decía, ¿por qué a los discípulos odiaron? ¿Por qué a Jesús, que hacía grandes cosas, lo odiaron? ¿Por qué a Pablo lo odiaron? Y yo les decía, ¿saben por qué? Y a ver, ¿y por qué a nosotros no nos odian? Al contrario, nos llevamos bien con el mundo. ¿Saben por qué? Porque los discípulos salían y hablaban del Evangelio. Cuando nosotros estemos aquí, cuando nosotros estamos muy cómodos aquí, pero no hablamos del Evangelio, cuando nosotros no le decimos, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, que no vas a ser hijo de Dios. Dios no es tu padre, aunque te duela. Y van a ver si no les echan, le buscan problemas o les echan bronca. ¿Por qué? Porque no les gusta oír la verdad. Pero muchas veces nos quedamos callados aquí en la iglesia. Una vez lo prediqué, lo que nosotros callamos fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que salir y decirles, arrepiéntanse. Porque, díganme ustedes, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y quién es nuestro Padre de Dios? ¿Por qué? Porque Él nos dio, a través del sacrificio de Cristo, nos dio vida eterna con Él y nos hizo sus hijos. Tenemos que estar bien apercibidos de eso, mis hermanos, de ahora que se vienen estas fechas navideñas, de quién es Dios, quién es Jesús. Nosotros celebramos aquí ese evento, ¿el evento de qué? El evento del nacimiento de Cristo Jesús. Tal vez no sea el día, pero eso no nos lleva a que no un día no nos tomemos un día para celebrar que Dios un día mandó a su Hijo aquí a la tierra. El Padre solamente puede ser orado por sus hijos, por los hijos de Dios. Ahora, el Señor Jesús les dijo a sus hijos que cuando pidieran algo en su nombre, se los concedería. Y por eso es que cuando nosotros oramos y terminamos de decir, lo decimos en el nombre de Jesús. Pero debemos que estar bien apercibidos, mis hermanos. No, esto no es un formulismo, no es algo místico como muchos piensan. Nosotros, ¿por qué decimos en el nombre de Jesús? Porque si Dios va a concedernos algunas peticiones, mis hermanos, o va a bendecirnos, no son por nuestros méritos, son por los méritos de Cristo, contados a mi favor. Y esto es algo que debemos sentirnos agradecidos, por lo cual debemos de glorificar a Dios. Escúcheme bien, porque Dios no tendría ninguna razón para escuchar mi oración que no sean los méritos de Cristo contados a favor de mí. Él cumplió la ley, Él murió por mis pecados, Él tomó mi lugar, Él se ofreció en sacrificio por mí. Resucitó. No es cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en los méritos de Dios, de Jesús a mi favor. Por los méritos de Él a mi favor. Pero muchos sacan de contexto esto. Yo te ordeno, yo te pido que hagas en el nombre de Jesús. Espérame, ¿quién eres tú para pedirle, para ordenarle a Dios? No es porque yo sea bueno, me haya portado muy bien. Es por lo que Cristo hizo en esa cruz. Y por eso es que Él intercede a favor mío. Tenemos que entenderlo, mis hermanos. No debemos de pedir mal para nuestros deleites, ni ser egoístas, egocéntricos. Miren, les voy a mostrar una parábola. Y está en Lucas 18, capítulo 18, versículo 11 al 13. Mientras van poniendo voy a leérsela. Y les voy a comentar algo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Wow, sé propicio a mi necesidad, que soy pecador. Sé propicio en tu misericordia, le estaba diciendo. ¿Y quién de los dos cree que salió justificado? ¿El que hacía todas las buenas obras o el que buscó a Dios con humildad, con un corazón humilde? El que buscó a Dios con un corazón humilde. Pero pastor, era un publicano. ¿No estás tú diciendo que él no oye a los hijos de Dios? Pues déjame decirte algo. A pesar de no ser considerado un hijo, en el sentido religioso, hermano, de la época, en el sentido religioso de la época, ¿sí? Esto fue debido a su humildad y arrepentimiento de él. Un arrepentimiento genuino. Soy pecador. A su humildad, reconociendo que necesitaba de Dios. Hermanos, es lo que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado para responder a la oración que tenemos, para que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Un incrédulo no puede acercarse con confianza, sino tal vez con temor, porque no tienen un padre esperándolo, pero nosotros sí. Nos podemos acercar con confianza y tenemos que pedirle con los motivos correctos, de las formas correctas y con un corazón humilde, humilde delante de Él. Humilde delante de Él. Y no solo nos podemos acercar con confianza, sino también cuando pecamos tenemos un abogado frente al Padre. Dice el Evangelio de Juan: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Cristo intercediendo por nosotros. Wow, qué Padre tenemos. ¿Qué Padre tiene usted? Dele la gloria a Dios. ¿Qué Padre tengo yo? ¿Qué Padre tienen ustedes? Que aún portándonos mal, Él nos perdona. Él nos perdona. Tenemos un Padre maravilloso. Él nos escucha. Él nos perdona. Él hace lo imposible que nosotros no podemos hacer. Pero yo creo que sí hay una oración que un incrédulo puede ser respondida por Dios. Una oración que como usted y como yo, un día la hicimos, reconociendo y decirle: Señor, te quiero conocer, me arrepiento, abro mi corazón, ven a mi vida. Yo creo que esa oración, no creo, yo estoy seguro que el Señor sí la escucha. Y es lo que tenemos que hacer, decirle a esas personas que hay un Dios, a aquellos que no son hijos de Dios, que hay un Dios. Que ese Dios está esperando a sus hijos con los brazos abiertos para hacer cosas grandes y maravillosas de nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. Porque nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida depende de Dios. En Él está, Él es el dador de vida. Él es el que nos fortalece, nos levanta para enfrentar las adversidades, pero tenemos que buscarlo en oración, tenemos que tener intimidad con Él. Podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que Él puede responder nuestras oraciones. No en el tiempo que nosotros queramos, no en la hora que queramos, sino como más convenga. Como yo decía ahorita, un padre le da a los hijos lo que cree que más conviene para ellos en el tiempo justo y necesario. No le va a comprar un carro a los 12 años de edad, ni una moto a los 10 años. Bueno, a lo mejor ahora sí se la compran muchos, ¿no? Pero son aquellos que no tienen responsabilidad. Hermanos, ese es nuestro Dios, tenemos que anunciarlo. Y van a ver a veces cuando lo anunciamos cómo se enojan con nosotros. Eso es por lo que el Señor decía. ¿Saben qué? El que no lo escuche, sacúdense sus pies y salgan de ahí. Tenemos que anunciarlo. Mira, yo digo que esa oración sí la escucha Dios. Te voy a decir por qué. Por lo que dice Juan 9:31. El Evangelio de San Juan, capítulo 9:31. Y otra vez, dele lectura, mi hermano Heriberto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y
y hace su voluntad, a ese oye. Wow. Wow. Dios no oye a los pecadores. Hermano, si usted y yo estamos en pecado y queremos que Dios nos conteste, mejor seamos temerosos de Él y hagamos su voluntad. Por eso yo les decía que esa oración yo creo que sí la oye el Señor cuando nos arrepentimos y lo buscamos. Dios hace todo para su gloria, para su honra. Dios hace todo para mostrar su gloria y para el disfrute pleno y duradero de nosotros que abrazamos a Cristo, de todos aquellos que se encuentran en Cristo. Dios hace todo para su gloria. Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice así: todos los llamados de mi nombre, tus hijos, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos criados nosotros? Muchas veces aquí se ha compartido, se ha dicho, ¿para qué es criado usted? Yo para ser el deportista más famoso, yo para ser el cantante más famoso, yo para ser el más bueno en todo. No, fuimos criados para la gloria de Dios, para la gloria de Dios y para disfrutar de Él plenamente. Wow, usted fue creado para la gloria de Dios y Él en esa gloria nos da fuerzas para hacer todas las cosas. Primera de Pedro 4:11 dice así, y repito, Él nos da fuerzas para su gloria. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguna ministra, ministre conforme al poder de Dios, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios que glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú sirves, debes de servir con las fuerzas que Dios provee, para que Él reciba la gloria, no tú, para que Él reciba la gloria de parte de nosotros. A veces nosotros, yo aquí lo digo, hay un hermano que se encarga de hacer todas las cosas aquí, y yo doy gracias a Dios por su vida, pero les aseguro que Él no las hace para ser visto por nosotros. Él las hace para que a través de lo que podamos ver en Él, lo que hace, glorifique a Dios. Y en todo eso nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestra forma de comportarnos. Dice, no lo busques ni lo pongas, dice Efesios 1:11 y 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Wow, todo es para la gloria de Dios. Y voy a terminar. Probablemente, hermano, no ha cesado su oración por esa enfermedad que usted enfrenta o enfrenta a algún familiar. Probablemente no ha cesado su oración porque usted tiene alguna aflicción que está molestando, alguna necesidad, o se siente deprimido. Y pareciera que nuestras necesidades no han sido contestadas por Dios, aunque estamos orando de la forma correcta. Pero déjeme decirle, la necesidad más grande que usted y yo podemos tener, Dios ya nos las dio. Dios nos la ha concedido por medio de Cristo. Y esta es una necesidad mayor, escúchame, mayor a tu enfermedad, a tu aflicción, a tu dolor. Es mayor. Y se les ha dado a todos los que hemos creído, mis hermanos. Y se llama salvación. Se llama salvación. Nuestra salvación es la mayor necesidad que nosotros tenemos y ya nos las ha dado. Probablemente Él no nos ha sanado. Probablemente usted se sienta afligido, tenga todavía dolor. Pero la mayor necesidad es hacernos libre de condenación y de condenación eterna. Y ya nos la dio Dios. Ahora, las necesidades que tenemos son temporales. Estas un día van a terminar, ya sea en la tierra o ya sea cuando estemos con el Señor. Pero déjame decirte que aún en nuestras necesidades, cuando oramos con un corazón correcto, Dios responde
a nuestras necesidades. Aquellas que no podemos suplir ni con dinero, ni con plata, ni con las buenas obras, aquellas que es imposible que nosotros las pudiéramos hacer. Dios, que es todopoderoso y todo misericordioso y que nos llena de su gracia, aún las sigas haciendo en nosotros. Si usted tiene una necesidad, cualquiera que ésta sea, de enfermedad, de aflicción, de economía, de depresión, no vaya al psicólogo cuando está deprimido. El psicólogo le puede ayudar, pero el psicólogo no la va a curar. ¿No dice Dios, echad sobre mí toda vuestra ansiedad y en mí hallarás ¿qué? Descanso? Nosotros tenemos la obligación de creer en la palabra de Dios. Tenemos que atesorar en nuestro corazón todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es fe, y a veces es por lo que nos falta esa fe para poder creer que Él va a suplir todas nuestras necesidades. La mayor necesidad que tenga usted, Dios la puede suplir: su enfermedad, su aflicción, su depresión, sus relaciones rotas. Él puede hacer todo nuevo. Él es el creador de nuestra vida. Él es el que sabe, es conforme a su voluntad y propósito. Si Él nos permite pasar por cosas, es porque tiene un propósito dentro de su voluntad para nosotros, mayor del que nosotros pensamos y creemos. Es como un padre que cuida a sus hijos. Los hijos, cuando son pequeñitos, no entienden los propósitos. Pero tienen un padre, una madre que los va guiando. Por eso los que somos papás tenemos la obligación de acercarnos a la palabra de Dios, para que ellos vayan creciendo conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, siendo sumisos a la voluntad de Dios, alineando nuestra adoración a la voluntad de Dios. Padre, esta es mi necesidad. Si usted quiere, puede tomarla en sus manos y dar respuesta. Pero yo seguiré clamando y seguiré pidiendo. No cesemos de orar, orar sin cesar, dice Tesalonicenses 5:17. Tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento, sabiendo que lo que haga Dios nos responde inmediatamente, no nos responda o haga pausa, es lo que más nos conviene a nosotros. En nuestra mente finita no imaginamos que eso sea lo que más nos convenga, pero es lo que más conviene a nosotros. Dios trabajando y obrando para hacer lo que más conviene a nosotros. Tenemos que orar. Y termino con un recordatorio de un hermano que ya ha partido, de R.C. Sproul, un grande hermano que compartía la palabra, un pastor. Dice: se puede orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Oremos con los motivos correctos y un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, dándole gloria a Dios. Hermanos, tenemos que orar. No cesemos de orar, pero tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, con los motivos correctos, con humildad. Y esperemos la respuesta de Dios, conforme el Señor sabe que más conviene a nosotros. A nosotros queremos que nos sane al instante, que nos resuelva nuestro problema económico, que nos quite la aflicción, que nos quite la depresión, ya. Pero Dios sabe por qué permite. Dios sabe, Él tiene todo conocimiento. Y porque nos ama, a veces permite que nosotros estemos pasando ese tiempo de adversidad. Porque nos ama los que estamos en Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.